ahí les voy comentando, creo que Cari no escuchó lo que recién planteaba, de empezar un poco el debate, ¿no? Introducir el debate conversando acerca de si pudieron considerar, obviamente desde su posicionamiento personal, si podríamos catalogar a esta película, ¿no? Que nos tiene hoy aquí, como una película de amor, realmente, como un film de amor. ¿Cómo definimos un film de amor o cómo definimos al amor, de cierta manera? Ahora vamos a ahondar un poco en eso. Pero si se animan, pueden ir ya tirando ahí algunas ideas en el chat. Yo voy empezando y después voy a ir recogiendo ahí algunas de las ideas, de las disparadores que me van tirando para poder nutrir un poquito más el debate, ¿les parece? De todas maneras, insisto, bueno, ahora ya estoy grabando y ya empezamos definitivamente con el encuentro de hoy. De todas maneras, pueden hacer cualquier tipo de intervención que quieran, ¿eh? No necesariamente esto bueno, de la idea disparadora del interrogante si es un film de amor. No tengo ningún problema. En todo caso, como les digo, ténganme paciencia porque estoy acá con la guía de lectura, con el PowerPoint grabando al mismo tiempo con dos dispositivos y tal vez no llego a leer en tiempo y forma, pero ténganme paciencia que después voy a ir chequeando todo lo que vayan ahí comentando en el chat, ¿sí? Así hacemos el encuentro un poco más interactivo. Muy bien, bueno, les doy la bienvenida entonces. Buenas tardes, mi nombre es Juan, para los que no me conocen, Juan Vélez. Bueno, soy profesor de cine y me dedico al análisis y a la investigación. Y estamos acá, bueno, desde el espacio de Amor du Cinema, impulsando este tipo de encuentros que a mí me parecen muy valiosos, sobre todo ahora que somos varios, somos un montón, y además internacionalmente, ya abrimos fronteras. Eso está buenísimo porque, bueno, es uno de los plus, de los grandes pros de la virtualidad a la que yo todavía me estoy adecuando y adaptando un poco en un proceso que es demasiado lento, se me está dando para mi gusto, pero bueno, soy relativamente joven, pero todas estas nuevas transformaciones de plataformas virtuales me generan un poco de estrés y de incertidumbre. Pero bueno, está buenísimo que puedan nutrirse, que puedan darse este tipo de encuentros, ¿no? Este tipo de lazos, eso se lo debemos a la virtualidad. Así que en ese sentido estoy contento. Hoy vamos a hablar del amor. Qué loco, qué irónico que suena prácticamente decir, ¿no? Vamos a hablar del amor un día que ya está, bueno, prácticamente institucionalizado y acordado y convencionalizado como el Día del Amor o el día de la celebración por el amor, el día del encuentro, bueno, San Valentín, el día de los enamorados, como lo quieran llamar. Entiendo que hay diferentes acepciones en diferentes localidades y regiones y lugares del planeta, no en todos los lados se lo llama con el mismo nombre, pero bueno, yo creo que es una ocasión especial para aprovechar estas reflexiones en torno al amor, que al fin y al cabo es lo que vamos a hacer hoy, abordando una de las películas de Krzysztof Kieslowski, desde los conceptos filosóficos y psicoanalíticos que propone Slavoj Žižek, un reconocido y muy popular en los últimos tiempos, bueno, lo conocerán, psicoanalista, teórico, filósofo esloveno, de corriente marxista, cercano al marxismo. Y bueno, él, vamos a ver un montón de posicionamientos, un montón de posturas, de postulados, de reflexiones, al fin y al cabo, que no dejan de ser, no dejan de estar aisladas, si bien nuestro eje troncal va a ser la concepción del amor. Yo lo que hice fue ir recolectando de alguna manera reflexiones de este pensador, de Slavoj Žižek, para ir encontrándoles un poco un nexo con el cine, con el arte y con la discusión en torno a eso, ¿no? A cuáles son los horizontes de sentido que propone el amor, o por lo menos cómo lo entendemos en términos filosóficos, en términos sociológicos, en términos casi existenciales, podríamos decir, y cómo se vincula y cómo se construye el amor en el cine, ¿no? Puntualmente hoy en la película de Kieslowski. Desde luego que es súper pretencioso querer definir al amor, así que respuestas claras acá no las va a haber, y por eso es que sin ir más lejos, sin demorarme mucho más, voy a pasar esta primera placa y voy a leer una primera cita, una primera, como digo, reflexión, que es lo que va a estar conformado y estructurado todo este encuentro de hoy, de reflexiones de Slavoj Žižek, no de un mismo texto, no de una misma fuente bibliográfica, si bien recomiendo fervientemente todo lo que ha escrito.
todas sus entrevistas también que ha dado y conferencias y encuentros y manifestaciones públicas que ha dado Slavoj Zizek. Son todas muy interesantes y de esas me basé un poco para ofrecerles hoy esta reflexión. Estoy viendo acá y Rubén me pregunta en el chat cómo puedo hacer para volver a la vista del PowerPoint. ¿No están viendo ahí? Tienen que simplemente creo que buscar y presionar sobre Juan Belli, sobre mi nombre, el nombre del usuario. No sé si tienen que poner fijar o simplemente apretar y ahí vuelve. No la del video, sino la que está la presentación. Búsquenla y tiene que aparecer. Este, bueno, ahí está, el señor de barba. Fíjense esta primera cita, que en principio no tiene que ver con lo que nos trae hoy aquí, que es el concepto del amor, pero yo creo que sirve como introducción para entender un poco, y es como una especie de presentación informal del propio Slavoj Zizek, ¿no? De él como pensador, de él como filósofo, y a la vez está definiendo y está defendiendo de alguna manera cómo concibe él a la práctica de la filosofía, la práctica del pensamiento, ¿no? Que sabemos muy bien que él siempre la toma como digamos, como un nexo para entender el cine, ¿no? El cine es como su recurso, es como su medio por excelencia, ¿no? Primordial y prioritario para entender y para disparar a partir de ahí sus reflexiones, sus pensamientos filosóficos, sus construcciones de sentido filosóficas. Fíjense lo que dice Zizek. Dice, mucha gente sigue esperando, esto es en una entrevista que da él a una revista, mucha gente sigue esperando de los filósofos alguna orientación sobre qué hacer. Lo digo abiertamente, no lo sé. Solo puedo aclarar en qué consiste la crisis. No puedo dar respuestas precisas. En ese sentido, no soy un profeta. Mi deber es solo despertar a la gente para salir del punto muerto. Soy un payaso filosófico. Lo que me importa, al menos en mi actividad pública, es hacer que la gente sea consciente de los problemas, despertarla, no proporcionar respuestas claras. ¿Por qué traigo a colación así para empezar este recorte, ¿no? Esta declaración, esta especie de alegato hacia la práctica filosófica que hace el propio Slavoj Zizek, porque es un poco lo que yo les voy a proponer hoy, y no porque me quiera poner en el lugar de Zizek ni de un filósofo, porque tampoco lo soy, pero sí porque respuestas claras no las va a haber en el encuentro de hoy. Estoy seguro de que esto lo que va a hacer es retroalimentar un debate en torno a la concepción, como decía, sociológica, psicoanalítica, filosófica y existencial del amor y del cine, posiblemente, pero no vamos a dar ninguna respuesta clara, porque lo importante precisamente es plantear nuevos interrogantes, retroalimentar este debate para que ustedes, bueno, se vayan de acá con la invitación a seguir pensando, podríamos decir. Por eso partíamos también del interrogante que yo les ponía ahí, les solicitaba si ya podían ir compartiendo en el chat, si realmente podríamos clasificar a esta película como una película de amor, ¿no? Bueno, dicha esta primera introducción, esta primera referencia a la práctica filosófica, que de algún modo sirve como presentación de Zizek, lo que vamos a charlar hoy un poco es sobre la película, el episodio 6 del Decálogo de Krzysztof Kieslowski, ¿no? Realizador, cineasta polaco, que bueno, lo que hace él en una de sus obras más importantes, si no la más importante y la más reconocida a nivel mundial de él, que es el Decálogo, él lo que lleva a cabo es una reinterpretación, una relectura de los mandamientos judeocristianos, de los 10 mandamientos judeocristianos, que de alguna manera todos están anexados, ¿no? y articulados en esta búsqueda por replantear, ¿no? y repensar las éticas, los códigos éticos y los códigos morales, ¿no? Que de alguna manera rigen nuestra sociedad a un nivel global, ¿no? Esos códigos morales que de alguna manera, más allá de que en cada país rige una jurisdicción distinta, digo en términos jurídicos, en términos legales, hay distintas normas, hay distintas leyes, hay distintas reglas, pero al fin y al cabo las reglas y los grandes códigos morales están implícitos y son inherentes a la humanidad, ¿no? A nosotros como seres humanos, como seres sociales, como seres simbólicos, como seres culturales. Entonces, de alguna manera, nosotros desde acá, yo desde Argentina, Rubén está en Berlín y no sé si hay alguien más en otra parte del mundo, podemos apropiarnos de estas reflexiones que nos propone y que plasma Krzysztof Kieslowski, ¿no? Me estoy refiriendo a que es algo que se puede entender desde cualquier parte del mundo, desde cualquier ámbito cultural, desde cualquier contexto, ¿no? Territorial.
porque los códigos morales, esos grandes códigos morales, al fin y al cabo, nos rigen a todos como sociedad por igual. Vamos a ver que todos los capítulos de este decálogo, de esta obra de Kieslowski, están muy fuertemente arraigados a este cuestionamiento de esos códigos morales, y en este caso tenemos el tema del amor, ¿no? Y a mí acá me gustaría hacer algunas advertencias, que ustedes ya las sabrán, me imagino. La primera es que hay muchos títulos, hay muchas traducciones de este sexto episodio del Decálogo. Yo, por ejemplo, investigando un poco, veía que, bueno, por la fórmula catequética de la Iglesia Católica, ¿no? Institucional, la actualizada, el mandamiento al que estamos haciendo referencia acá es el de no cometerás actos impuros, ¿no? Ese sería como el título, si se quiere, originario. Pero lo cierto es que previamente, y también se puede encontrar en otras traducciones, ¿no? Del mismo episodio, se conoce como no cometerás adulterio, que a mí en este caso me parece que si queremos partir desde el título, que al fin y al cabo es un complemento del sentido de la obra, siempre es un complemento de lo que ofrece la película en sí misma, no funciona tan bien como la fórmula, el mandamiento de no cometerás actos impuros, ¿no? Ese me parece más apropiado. Y por otro lado, lo que hay que decir es que este episodio, esto también supongo que lo sabrán, pero tal vez no, y en ese caso se los comento para que estén al tanto, se hizo una versión cinematográfica, una versión extendida, mejor dicho, ¿no? Que creo que tiene aproximadamente 20, 25 minutos más, que en términos estructurales no varía demasiado realmente el sentido de lo que propone ya Kieslowski en su apuesta más televisiva, de formato televisivo, que es esta entrega de episodios, esta entrega antológica del Decálogo. Pero bueno, tiene algunas escenas más, profundiza un poco más en los personajes. El título original, como digo, traducido al inglés, que no sé si es el original en polaco, fue A Short Film About Love, ¿no? Que en la traducción lo que podemos encontrar, en vez de como que sería una breve historia sobre el amor, lo encontramos como No amarás, ¿no? Una especie de apropiación, si se quiere, ahí de la idea, del concepto de que sea un mandamiento, ¿no? El mandamiento moral, del código moral, de alguna manera. Esa interpretación que podemos ver en el no amarás, que para mí funciona muy bien en esos términos, más allá de que no es el título original, ¿no? De la película, A Short Film About Love. Bueno, había que hacer este tipo de apreciaciones en el principio para que quede claro de qué estamos hablando, de que hay varias películas, bueno, dos versiones, que él también luego va a hacer lo mismo con No Matarás, otro de los episodios del Decálogo. Pero bueno, voy a empezar a leer, si les parece, algunas de las intervenciones que ya estaban comentando acá, antes de pasar de lleno a lo siguiente. A ver, algunos decían, no quiero perderme ninguna, quiero leer todas. Natalia dice, creo que depende de lo que se pueda entender por amor. Lógicamente siempre se va a tratar, ¿no? De una construcción subjetiva. Para mí es una película de amor, dice Silvina. Me parece que pasa de amor objetal a amor tierno, dice Graciela. Está hablando ahí, ¿no? Como de una transformación en términos dramáticos de personajes. Está interesante eso. Fabián dice, el personaje del chico dice que ama a la mujer y ella le responde que el amor no existe. Está, sí, la referencia a uno de los momentos más contundentes de la película, obvio. Mireia dice, el concepto del amor es muy amplio y muy ligado a la vivencia subjetiva. A mí sí me parece una película de amor. Esto está muy ligado a lo que vamos a estar conversando en un ratito nada más. Esta idea de lo que está ligado a la vivencia subjetiva, ¿no? A la experiencia personal. Si el amor es transformación, es amor. Logran una transformación mutua, dice Marta. Me gusta, me parece muy, muy interesante y atractiva esta idea del amor como transformación, ¿no? Como el amor como transformación en el momento del choque con el otro. Ahora vamos a ver qué dice Sisek en relación a eso. A ver qué otra intervención había. Silvina dice, podríamos pensar en que puede ser su práctica de la filosofía. Ahí está hablando ya de Sisek, me parece, ¿no? Ignacio agrega, obviamente no es una película de amor convencional, y aunque el amor quizás esté lejos de ser lo que suele mostrar Hollywood, y la película de Kieslowski se posiciona en un extremo de obsesión, creo que muchos de los comportamientos, por no decir casi todos, hacen que sea un film de amor, por más impactantes que sean algunos de ellos. Bueno,
Qué interesante, esto ya está haciendo referencia a lo que vamos a tratar de hablar un poco hoy, ¿no? De profundizar y de meternos hoy, de ahondar un poco en esta idea de cuál es la construcción cultural, la construcción simbólica que gira en torno a la idea del amor, ¿no? Esto de que al fin y al cabo, en definitiva, el amor puede ser un concepto supremo, ¿no? Como si fuera una entidad en una instancia, en una dimensión suprasensible que es pura, alejada, distanciada de la realidad, pero al fin y al cabo nosotros lo que hacemos como seres humanos es apropiarnos, tomar ese concepto, ¿no? Esa concepción, si se quiere, como digo, abstracta, y volverla terrenal, podríamos decir de una manera, ¿no? Llevarla a la superficie, a llevarla al mundo real, al mundo cotidiano, a nuestras vivencias, a nuestro entorno cultural, ¿no? Y en esos choques, en esos matices, en esas mezclas, digamos, del concepto del amor entre personas, entre individuos, surgen nuevas concepciones que giran en torno al amor, ¿no? Nuevas maneras de entenderlo, nuevos comportamientos, nuevas actitudes y nuevas maneras de reconocerlo y de legitimarlo en, por ejemplo, objetos artísticos, ¿no? U obras cinematográficas como la que estamos conversando hoy. Muy interesantes sus apreciaciones, así como punto de partida, e insisto en que cualquier cosa, cualquier intervención, acotación que quieran hacer, manden nomás, el chat está abierto. Me interesaba leerles, perdón por la extensión, de estas primeras preguntas que planteaba yo, que son como una especie de primeras inferencias que podemos hacer luego de ver la película, ¿no? Como primeras conclusiones, si se quiere. Lo primero ya un poco lo decía, ¿no? ¿Cuál es la proposición, cuál es el asentamiento crítico de Kieslowski, ¿no? ¿Cuál es su postura, cuál es su propuesta? Esto de poner en jaque y hacer entrar en tensión a los juicios morales, ¿no? Los códigos morales, las restricciones morales que muchas veces se consideran irreversibles, ¿no? Y paradigmáticas, por lo tanto, que al fin y al cabo son implícitas, ¿no? Insisto en que no estamos hablando acá necesariamente de las leyes que rijan en determinado país, en determinada ciudad, en determinada región. Estamos hablando de esos códigos morales implícitos que se instauran de manera implícita y que nosotros, cuando vamos creciendo, en nuestro contacto con la cultura, los vamos adoptando, los vamos apropiando, y que, bueno, en términos psicoanalíticos, siguiendo a Freud, podríamos decir que se rigen por la instancia, por la entidad psíquica del super yo, ¿no? Que nos impone estas restricciones morales de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en términos morales, ¿no? Esto es algo, como decía hace un ratito, propio de cualquier parte del mundo. Entonces, las preguntas que surgen, o que por lo menos me surgen a mí, cuando vemos esta película, ¿no? Porque siempre está bueno cuando terminamos de ver una película no encontrar certezas y respuestas claras, sino nuevas preguntas. Que es un verdadero acto impuro luego de ver este tipo de películas, este tipo de trabajos, ¿no? Observar a alguien por la ventana desde la visión de un telescopio, de un catalejo, o desobedecer esas normas preconcebidas acerca de lo que debiera o no ser el amor, acerca de lo que debiera o no representar. ¿O acaso el amor debería comprenderse como algo puramente subjetivo, como decían ahí en el chat, ¿no? Esta idea del amor como construcción simbólica que al fin y al cabo depende de cómo vemos nosotros el mundo. Al fin y al cabo depende de cuál es nuestra propia concepción del mundo, ¿no? Despojada de cualquier tipo de injerencia que provenga de la afuera, de cualquier tipo de código o restricción moral que nos quiera hacer encasillar o encuadrar al amor en determinadas categorías preexistentes, preconcebidas, que se suponen paradigmáticas, ¿no? Que se suponen irreversibles e irrefutables. Entonces, por ende, ¿quién es el que crea y legitima estas reglas del amor, estas convenciones básicas y elementales del amor? Bueno, de nuevo, preguntas como muy ambiciosas, pero que yo siempre digo como sugerencia cuando terminamos de ver una película, las primeras conclusiones tienen que ser preguntas, tienen que ser interrogantes. Después está buenísimo poder debatirlas y, en el mejor de los casos, llegar a una meta, llegar a una llegada, valga la redundancia, pero siempre están estas preguntas. Terminamos de ver la película y primero va a haber cuestionamientos, primero va a haber interrogantes. Me parece que es inevitable escapar a eso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar a encarar este recorrido, como les decía, de reflexiones que pueden parecer aisladas de Zizek, pero
aisladas en el sentido de, como digo, no están sacadas todas de una misma fuente, pero todas giran en torno, algunas específicamente a la obra de Kieslowski, porque Zizek, como decía, la toma como recurso para analizar y para reflexionar sus propuestas filosóficas. Y como digo, pueden parecer desordenadas, puede parecer que no hay una secuencialidad entre ellas, pero nos van a ayudar bueno, a entender un poco más esto de pensar el cine, esto de construir teoría y conocimiento a partir del cine, que al fin y al cabo esa es el principal propósito en el fondo por el que vemos películas, ¿no? Más que por mero entretenimiento, muchas veces vamos al cine, acudimos al cine en búsqueda de nuevos conocimientos, en búsqueda de construcción de conocimientos para poder comprender un poco mejor el mundo que nos rodea. Eso es lo que hace Zizek con el cine y lo lleva al plano de la filosofía. Fíjense lo que dice él en primera instancia de esta película. Esta es como una de las conclusiones, de las comparaciones, ¿no? O analogías que él traza cuando hace referencia a esta película. Díganme si voy muy rápido, me frenan, me preguntan, me dicen lo que quieran, perdonen. Él empieza comparándola con la estética o de alguna manera con los procedimientos dramáticos y estéticos de un slasher film, ¿no? Cuando digo estético no me refiero a la puesta en escena en términos visuales y sonoros, porque sabemos que va para otro lado desde el género, pero algo en, como digo, los procedimientos dramáticos que al fin y al cabo se muestran en cómo actúan esos personajes, ¿no? En cómo se muestran esos personajes. Él dice que en el trasfondo de los slasher films siempre va a haber un personaje, esto lo sabemos muy bien de ver películas de terror de los 80, por ejemplo, siempre hay un personaje masculino que acecha, ¿no? Con tendencias voyeuristas, de espía y de vigilancia y de control constante, ¿no? Y de acoso hacia una mujer, que la termina traumatizando y que termina llevando a cabo el asesinato final, ¿no? Me parece interesante esta primera reflexión que puede parecer un poco forzada por parte de Zizek, pero sirve para, de alguna manera, encontrarle ya un lugar a la caracterización psicológica del personaje de Tomek, ¿no? ¿Cómo es este personaje? ¿Actúa por amor o es un desestabilizado, perdón, mental, ¿no? Un perturbado mental que tiene algún trastorno patológico? ¿Cómo lo clasificamos? ¿De un lado o del otro? Bueno, con este tipo de películas, como decíamos, tal vez es muy difícil llegar a una conclusión y una respuesta exacta, pero esta primera aproximación que hace acá Zizek comparándola con el género del slasher, creo que sirve para hacer una idea o simplemente una primera reflexión sobre cómo es Tomek, ¿no? Cómo lo concibe por lo menos Zizek desde la filosofía y como conocedor de la construcción de sentido en géneros cinematográficos como el slasher, cómo podemos concebir al personaje de Tomek. En relación a esto, voy pasando las placas, pero después este PowerPoint se los voy a compartir, así que no se preocupen. En relación a esto, fíjense lo que plantea Zizek. Lo que plantea Zizek sobre el amor. No le ataca con el cuchillo, pero ahí le estoy respondiendo a Fabián que puso en el chat. Él después se va a autoinfringir dolor a él mismo, ¿no? Queriendo suicidarse. No le ataca con el cuchillo, pero por eso digo, es una primera aproximación, una primera manera de poder comprender y poder abordar el personaje de Tomek, o por lo menos cómo lo muestra Kieslowski a su personaje en esta película. No necesariamente termina con ese asesinato explícito desde el personaje masculino, ¿no? Dice Zizek sobre el amor, si alguien ama a alguien más que a otra cosa en el mundo, la actitud será la de un acto violento al reconocimiento de esta sensación, pues se hace una abstracción de ese sujeto sobre todas las cosas que pueblan el mundo. La pasión por el otro no puede ser políticamente correcta, dice él. Esto es interesante, ¿por qué? Porque sabemos muy bien, bueno, él está definiendo el amor desde esta perspectiva, yo creo que es atendible, que es válida en cierto sentido. Cuando hablamos del amor, siempre estamos hablando de algo que aparece de manera imprevista, de manera espontánea, de una manera, ¿no? Sin un protocolo, sin un aviso previo, y de alguna manera nos genera un desequilibrio a nosotros como personas, ¿no? El amor no puede ser controlado bajo ningún estándar, va a decir Zizek, como tampoco podemos pensar que, dice Zizek, poniendo reglas de contacto intercultural se van a evitar
choques naturales, por ejemplo, entre individuos de diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo. De alguna manera esto sirve para entender cómo actúa Tomek, ¿no? Contra Magda, cómo esos comportamientos y esas actitudes que empieza a llevar a cabo Tomek en esta vigilancia constante, ¿no? De control permanente, eh, voyeurista, ¿no? Como decíamos, este control que llega a ser acoso, eh, a propósito de la justificación de este insoportable amor extremo que él de alguna manera siente. Fíjense que, bueno, es importante entonces poder entender al amor de esta manera y no, esto no significa justificar los comportamientos y las actitudes que lleva a cabo Tomek, que al fin y al cabo son extremas, ¿no? Son excesivas y muchas absurdas, inclusive. Eh, pero de alguna manera la concepción del amor de la que está partiendo Zizek para encontrarle una justificación a este accionar, ¿no? De Tomek muy cercano a la idea del acoso, a lo que conocemos como acoso sexual. Silvina dice, estaba leyendo lo de Leandro, en lo que sucede en el género slasher, no en este film en particular. Claro, esas son las características que refería Zizek sobre ese género, que él de alguna manera, como digo, le sirve para abordar el personaje de Tomek, como decíamos acá también, partiendo de la concepción del amor como algo totalmente espontáneo, que nos viene a desequilibrar nuestras coordenadas cotidianas, podríamos decir de alguna manera. Silvina dice, el individuo selecciona lo que ama y lo que odia. En ese sentido es un acto violento, según Zizek, totalmente. Ahora vamos a ver un videito, si les parece, donde él llega a esta conclusión que estamos tratando de esbozar acá. Mireia dice, es llamativo que Tomek hereda esa pasión del otro joven que se va lejos. Totalmente, ¿no? Sabemos Tomek está viviendo en la casa de la madre de su amigo, que se fue, que parte hacia el reclutamiento de los cascos azules, y él se queda ahí al cuidado de la madre, que, dicho sea de paso, la madre tiene una descripción, una caracterización del personaje como de alguna manera sobreprotectora, en términos psicoanalíticos y freudianos, podríamos hablar de una madre castradora, en términos de que, bueno, está permanentemente, hay una escena muy puntual donde le advierte sobre los peligros que acechan hacia afuera, inherentes a la humanidad, que tiene que ver con que hay mujeres grandes que se aprovechan de los pobres jóvenes inexpertos e ingenuos como él, ¿no? Esta advertencia que le hace la madre de una manera, como decíamos, sobreprotectora, que luego vamos a ver que también adopta ese rol de espía, agarrando el catalejo y espiando también qué es lo que está sucediendo. Tato aporta acá en el chat, tengamos en cuenta que Tomás, es el nombre del que tuvo que ver las llagas en las manos de Cristo para creer que fue crucificado, y Magdalena, Jesús la libra de 7 demonios de cuerpo y espíritu. Interesante la conexión que hace Tato todo el tiempo, como decimos, permanentemente tomando referencias propias de la cultura y en este caso también, obviamente, del ámbito religioso y eclesiástico, que es lo que hace Krzysztof Kieslowski con esta obra, ¿no? Voy a compartirles el videíto de Slavoj Zizek, me dicen si se escucha bien, donde hace referencia a esta concepción del amor, como decíamos, ¿no? Como un imprevisto, como un espontáneo, como algo casi accidental en términos de catástrofe, va a decir él, ¿no? Como una especie de catástrofe cósmica que al fin y al cabo se rige por el desequilibrio que reina en el universo, ¿no? Desde siempre, por el caos estabilizado, entre comillas, en el que estamos inmersos. El caos estabilizado en el sentido de que es un caos, es un desorden absoluto, pero al fin y al cabo, como decíamos en un principio, hay códigos morales que nos rigen. Hay códigos morales que nos dicen qué está bien y qué está mal, que nos dicen qué es correcto y qué es incorrecto. Así que bueno, vamos a ver cómo cierra de alguna manera esta reflexión el propio Slavoj Zizek. El amor como un acto violento, ¿no? El amor como un acto del mal, al fin y al cabo. Es muy breve el fragmento, díganme si se escucha. What would be my, how should I call it, spontaneous attitude towards the universe? It's a very dark one. The first thesis would have been a kind of total vanity. There is nothing, basically. I mean it quite literally. Like, ultimately, there are just some fragments, some vanishing things. If you look at the universe, it's one big void. But then how do things emerge? Here, I feel a kind of spontaneous
affinity with quantum physics, where, you know, the idea there is that universe is a void, but a kind of a positively charged void. And then particular things appear when the balance of the void is disturbed. And I like this idea spontaneously very much, that the fact that it's not just nothing, things are out there. It means something went terribly wrong. That what we call creation is a kind of a cosmic imbalance, cosmic catastrophe, that things exist by mistake. And I'm even ready to go to the end and to claim that the only way to counteract it is to assume the mistake and go to the end. And we have a name for this. It's called love. Isn't love precisely this kind of a cosmic imbalance? I was always disgusted with this notion of I love the world, universal love. I don't like the world. I don't know how I'm somewhere in between. I hate the world or I'm indifferent towards it. But the whole of reality, it's just it. It's stupid. It is out there. I don't care about it. Love for me is an extremely violent act. Love is not I love you all. Love means I pick out something and it's, you know, it's again this structure of imbalance. Even if this something is just a small detail, a fragile individual person, I say I love you more than anything else. In this quite formal sense, love is evil. Bueno, ahí vuelvo a compartir la presentación de PowerPoint. Qué interesante el nivel de vehemencia y de efusividad con la que se expresa este pensador, ¿no? Sí, ahí decía Silvina, me encanta esa referencia a la cuántica, sí, totalmente. Bueno, es interesante cómo define algo que tal vez nosotros también lo tenemos asumido en el fondo, ¿no? De qué es el amor. Bueno, es un acto violento, violento no en el sentido de que sea algo malo o poco amable, como dice acá Mireia, que no todo es amable, sino precisamente violento en el sentido de eso, de que viene a romper, que viene a presentarse de alguna manera como un acto realmente disruptivo, ¿no? Que genera un desequilibrio, y él hace una reflexión, una referencia, una reminiscencia a la expresión que ahí está en la placa, la pueden leer, la expresión en inglés, ¿no? Que en español no la usamos de esta manera, vaya uno a saber por qué, ahí hay que hacer un trabajo de indagación, pero es muy interesante esta idea de we fell in love, ¿no? Caemos en el amor. Esta es la expresión que se usa en inglés y en francés, dice Zizek, por ejemplo. Desconozco si en otras partes del mundo, si en otros idiomas o dialectos, pero esto es súper interesante. La idea del amor como un acontecimiento, como un suceso fortuito, ¿no? Imprevisible, impredecible también, que transforma nuestra vida y se convierte en genoma, en principio universal que rige y que estructura nuestra forma de vivir, ¿no? Y que por eso se vuelve intrigante, porque bueno, veníamos viviendo de determinada manera, concibiendo la realidad de determinada manera, y aparece el amor y nos hace seleccionar, como dice él en el video, como explica de manera violenta, nos hace seleccionar, de sustraer, perdón, no me salía la palabra, un acto de distracción y de sustracción de una persona, ¿no? De todo el mundo, de todo lo demás que puebla y que forma parte del universo, y eso es lo único que importa, ¿no? Esta expresión de que te amo más que a nada en el mundo. Qué violento que es eso, se propone pensar, ¿no? Sí, y es realmente un acto violento en ese sentido. Insisto, no estoy hablando de violento como algo necesariamente con conclusiones y con consecuencias negativas o dolorosas, ¿no? Pero en el sentido de que es realmente un acto disruptivo que transforma nuestra vida y que al fin y al cabo nosotros, en nuestro devenir cotidiano, lo que tratamos de hacer es encontrarle reglas, encontrarle automatizaciones, ¿no? Sistematizaciones a esa idea del amor. Tratar de volverlo previsible al amor, ¿no? Cuando en realidad es un acto disruptivo e imprevisible, como plantea acá Zizek, un acto catastrófico, ¿no? Que nos hace seleccionar a una persona en el mundo de todo el resto. Vuelvo a la idea anterior de lo que decía, entonces nosotros nos fabricamos nuestras propias maquinarias, ¿no? Nuestras propias regulaciones para darle un sentido al amor y para controlar esa idea del amor. ¿Para qué? Para sentirnos cómodos, para sentirnos más cómodos de una manera prácticamente terapéutica, podríamos decir, farmacológica, en el sentido de que nos tranquiliza, ¿no? De una manera tranquilizadora, nos encuadramos y nos hacemos cuajar a nosotros mismos dentro de estas estructuras
previas, condicionantes, estos dispositivos previos del amor, que nos propone, por ejemplo, el cine, ¿no? Disney, que nos dice que el amor es que la princesa termine con el príncipe azul, digo, más allá de los procesos de deconstrucción que se puedan apreciar hoy en día en las películas, ¿no? Pero la idea moderna, vamos a decir, o tradicional, o convencionalizada e institucionalizada en el arte y en cualquier otro tipo de ámbito cultural del amor es esa, ¿no? ¿Y para qué la fabricamos? ¿Para qué creamos esas ideas, esos dispositivos del amor? Para quedarnos más cómodos, para tranquilizarnos y para no asumir que el amor, al fin y al cabo, es un acto violento. Es un acto disruptivo que cambia y transforma nuestra vida por completo de un momento a otro, como plantea aquí Zizek, ¿no? Es una reflexión que no deja de ser subjetiva, desde luego, no deja de estar atada y arraigada a experiencias y vivencias personales. No sabemos, capaz que a Zizek le rompieron el corazón y por eso tiene este tipo de... por eso lleva a cabo este tipo de reflexiones, tal vez con cierto resentimiento y recelo, pero a mí me parece muy interesante entender al amor desde esta manera, ¿no? Y está interesante la analogía que hace con la expresión de caer en el amor. Leo algunos comentarios que están haciendo acá en el chat, que seguramente están interesantes. Les repito, perdón si tardo en leerlos, ¿no? Dice Cari, el amor es como un rayo que nunca se sabe dónde cae hasta que ha caído, ¿no? Una frase de Federico Mochia. Rami dice, se puede relacionar el concepto de selección, ahí se me ocurrió en el chat, con el de obsesión y delirio, en el personaje de Tomek, totalmente. Los dispositivos del amor se pueden ver en los fragmentos del discurso amoroso de Barthes, Roland Barthes. Barthes dice que Eros no tiene descanso, que es un eterno deambular, agrega Catato. ¿A quién no le han roto alguna vez en el corazón? Dice Rubén, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea él. Pero bueno, qué interesante esta primera aproximación que hace Zizek, perdón, a la idea del amor, y acá, bueno, profundiza un poco más. Como decíamos, acá estamos pensando todavía demasiado ligado al personaje de Tomek, que al fin y al cabo es el énfasis, es el acento, el personaje, digo, prioritario y primordial de la película de Kieslowski, perdón. Digo, nos podríamos sentar mejor en cualquier otro aspecto de la película, pero decidimos acá enfocarnos en el personaje de Tomek, que es al fin y al cabo el más importante, el más significativo, a partir del que se construye todo, ¿no? Fíjense lo que dice Zizek del sexo, ¿no? Habla de la economía del sexo, que trabaja como un acuerdo de un desgaste subjetivo en el que los involucrados buscan su satisfacción en la forma del otro. Un contrato libidinal, ¿no? Relacionado con el placer, en términos libidinales, que nos permite renunciar a nosotros mismos y hacer del otro nuestro instrumento de placer. Qué interesante esto que plantea en el sentido de que al fin y al cabo el sexo, que es esa especie de sentencia final, de consolidación del vínculo afectivo, podemos entenderlo así, no deja de ser tampoco una idea, un dispositivo previo, ¿no? Que de alguna manera, como decíamos, nos tranquiliza y nos hace terminar de entender al amor. No deja de ser algo meramente egoísta, ¿no? Como una propia proyección del yo para lograr la satisfacción mía en el otro, de utilizar al otro de alguna manera como un objeto de satisfacción personal, como un objeto de placer, ¿no? En un sentido prácticamente masturbatorio, podríamos llegar a decir. Esta es la aproximación que hace acá la concepción del sexo, como digo, muy somera, es una frase nada más que plantea Zizek y habla muchísimo más en otros trabajos, pero es interesante esta definición de un desgaste subjetivo en el que los involucrados buscan su satisfacción en la forma del otro, ¿no? Un contrato libidinal que nos permite renunciar a nosotros mismos y hacer del otro nuestro instrumento de placer, ¿no? Es interesante también para terminar de entender un poco cómo actúa, ¿no? Cómo lleva a cabo estos comportamientos y estas actitudes, esta serie de acciones que nosotros podríamos considerar repudiables y condenables en términos morales, de Tomek hacia Magda, ¿no? Como realmente una justificación, una idealización, una justificación en la idealización de ella, ¿no? Como objeto de deseo, como objeto de posesión, que no deja de ser una proyección de su propia idealización, de su propio protonarcisismo primario, diría Freud, ¿no? Del propio egoísmo de Tomek en ella, en el objeto de deseo, en lo que él quiere conseguir de ella.
Más allá de que vamos a ver luego, lo dice él en uno de los momentos de la película, ella no la desea en términos sexuales. Ella no le interesa ese lado sexual, ese lado agresivo, ese lado mundano y terrenal, podríamos decir, que gira en torno al amor. Él se rige por otra connotación de amor, por otra idea de amor que tiene que ver con una connotación más suprema, ¿no? Como decía, más regida por la idealización de lo que ella es en términos, como digo, supremos, máximos, abstractos al fin y al cabo, desligados del mundo real, de la terrenalidad del mundo real. No sé si existe la palabra terrenalidad, pero me gustó para decirla. Veo que hay intervenciones en el chat, ahora las voy a ir leyendo. Graciela dice el amor como pulsión de vida, donde muchas de estas te llevan a la muerte. Cari agradece, dice tal cual, la ausencia de temor frente al arriesgarlo todo, ¿no? La ausencia. En el sentido de lo que está diciendo, es interesante cuando Magda le pregunta si quiere hacerle el amor y él dice que no, totalmente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más eso, vamos a avanzar. Acá les quería presentar algunas ideas que plantea Zizek en este texto, que se llama La teología materialista de Kieslowski. Como digo, es un análisis que él hace de todas las entregas antológicas, ¿no? del Decálogo. Perdón, estaba buscando acá para poder leerles una frase. Donde, bueno, él va a hablar, una de las primeras reflexiones que hace en este texto, que se los recomiendo mucho, es un artículo que pueden encontrar fácilmente en internet. Habla de, bueno, del amor como un asesinato, un poco fortaleciendo, ¿no? Reforzando, mejor dicho, esta idea que ya veníamos diciendo, como un asesinato de lo empírico del ser humano, ¿no? Del otro, de ese otro que deseamos. O bien, tal como lo expresó Lacan, dice Zizek en el último capítulo de los 4 principios fundamentales del psicoanálisis, te quiero, pero inexplicablemente quiero en ti algo más que a ti. Y por eso te mutilo, por eso te fragmento, por eso te violento, ¿no? Esto lo podemos encontrar, lo podemos ver reflejado en esta serie de actitudes y de comportamientos que lleva a cabo Tomek, ¿no? De que esta idea de amor que lo rige a Tomek, que lo lleva a actuar y que lo motiva a Tomek, es fundamentalmente falso, esto lo dice Zizek. ¿Por qué? Porque, como decía recién, no es más que una actitud, que una proyección narcisista, ¿no? De la idealización que él siente por ella, cuyo reverso inevitablemente, ¿no? Inevitable, perdón, es una dimensión letal apenas consciente, porque él es ingenuo. Él es inconsciente de lo que está generando este tipo de proyecciones idealistas en ella, ¿no? Él es totalmente ingenuo y no va a ser aquel momento en el que pasa de la observación y de la vigilancia a distancia, podríamos decir de alguna manera, al contacto, ¿no? Al contacto prácticamente carnal, porque si bien no tienen relaciones sexuales, va a haber un contacto, va a haber una intención implícita en ese sentido por parte de Magda. Una vez que llega ese contacto, que pasa de la observación al contacto, como decía, a Tomek se le va a derrumbar toda esa idealización desmesurada, ¿no? Como digo, sagrada, distante, abstracta, simbólica al fin y al cabo, ¿no? Tal vez alimentada por libros y por películas y cosas que él leía o que él veía, esto no se nos dice, pero claramente esa idealización él la formó de alguna manera, tal vez por la madre, tal vez por lo que comentaba previamente su amigo, no lo sabemos, pero hay una construcción ahí de esta idealización que se derrumba, ¿no? Que se desmorona cuando pasa de la observación al contacto. Y esto es muy interesante, bueno, acá como dice Zizek, ¿no? Esta idea de cómo se asesina lo empírico del ser humano, cómo se lo abstrae, como decíamos antes, ¿no? Es un acto de sustracción de ese ser humano de todo lo que rodea, de todo lo que lo rodea. Al fin y al cabo no nos estamos, digo, para decirlo en otras palabras, ¿no? De lo que nos estamos enamorando u obsesionando en este sentido, no es de ese ser humano en términos empíricos, como decía Zizek recién, sino de la idea de ese ser humano, ¿no? La noción de idealización tiene que ver precisamente por eso, con eso, está en la palabra, ¿no? Nos enamoramos de la idea del otro y no del otro en sí. Cari dice, claramente la idealización del otro, amo a ella, amo a él o a ella como yo quiero que sea. Si no lo es, me está traicionando, me está lastimando, sí, totalmente, me está desilusionando, está frustrando mis motivaciones previas. No amo al ser real, sino al deseo que construí a partir de eso, ¿no? Totalmente, totalmente.
Silvina ahí agrega que para Lacan el amor es una invención, una elaboración del saber, el esfuerzo de dar nombre propio al otro, real o imaginada. Y acá vamos un poco a lo que decíamos hace un rato. Me gustaría leerles un fragmento que no estoy encontrando. Acá lo encontré. Un fragmento casi anecdótico que cuenta Zizek en algún momento, que sirve para terminar de entender cuál es la propuesta, si se quiere, también genérica, digo, de que es común a todas las entregas del Decálogo, pero también muy fuertemente ligada a esta en particular, que habla del amor. Dice Zizek que el tema de Kieslowski, como decíamos, no es en sí la moral, sino la ética, ¿no? La ética entendida como una reflexión de esos códigos morales, que no es lo mismo que decir que ética y que moral son sinónimos, porque no es así. En cada uno de los episodios de su decálogo se produce el paso de la moral a la ética. El punto de partida es siempre un mandamiento moral que de alguna manera se deconstruye, ¿no? O se repiensa o se reconstruye. Es a través de la violación de ese mandamiento, como el héroe o la heroína descubren la dimensión propiamente ética, que está por detrás, que se rige por detrás de ese mandamiento moral. Desde cierta perspectiva, el mensaje de sus películas entonces, en definitiva, es optimista, porque nos dice que tenemos una segunda oportunidad. Yo creo que cualquier película que nos deja, como decía en un principio, planteándonos interrogantes y cuestionamientos internos, nos está diciendo, hay una segunda oportunidad. Por más de que parezca que es pesimista su desenlace, porque nos deja preguntas y no certezas, en realidad lo que nos está diciendo es que hay otra manera de entender eso que está proponiendo la película en sí, y creo que esto lo podemos identificar muy claramente en la obra de Kieslowski, ¿no? Sobre todo en esta película. Lo que contaba Zizek era, como les decía, una anécdota de cuando él era chico, ¿no? Cuando él era chico iba al colegio, tenía un compañero que cuando la maestra les proponía que hicieran una actividad sobre, contando también de manera anecdótica, qué satisfacción les había proporcionado ayudar al prójimo, como una buena obra, hacer una actitud solidaria, ¿no? De colaboración. Uno de los compañeros de Zizek decía de manera totalmente consciente y enfática, no me sale la palabra, pero decidido, que no podía llevar a cabo ese tipo de actitudes, no podía llevar a cabo ese tipo de ejercicios, ¿no? De pensar, de reconocer y de pensar y de permitirse reflexionar sobre qué satisfacción había sentido él cuando ayudó a otro. ¿Por qué? Porque él sentía que hablar y que manifestar en un ejercicio práctico en el colegio este tipo de experiencias era un rechazo, ¿no? A su compromiso con la propia actitud ética de él mismo, ¿no? Él sentía que realmente al hablar, ¿no? Al hablar de que él hacía buenos actos, ¿no? Al hablar de su propia satisfacción personal, de alguna manera lo que estaba haciendo era proyectar en ese ejercicio práctico, volver explícito, volver manifiesto su propio egoísmo, ¿no? Su propio egoísmo regido por códigos morales. Estamos tratando de decir que lo que la profesora les proponía en este ejercicio práctico a sus alumnos era precisamente un ejercicio moral, ¿no? Un ejercicio práctico de reconocimiento moral. Hice una buena obra, ¿no? Ayudando al prójimo, por lo tanto me tengo que sentir bien conmigo mismo. Eso es lo que nos dice la sociedad. En cambio, el posicionamiento crítico que tenía este compañero de Zizek, que habría que ver si es real o no, si le pasó a él o no, él lo cuenta de esta manera, eso traicionaba a su posicionamiento ético, a sus principios éticos, porque no dejaba de ser un reconocimiento de una propia satisfacción narcisista, como decía, egoísta, ¿no? En la observación de sus propias obras. Qué interesante esto, ¿no? De entender que en realidad lo que está proponiendo Kieslowski, ¿no? En el fondo, si hurgamos, si vamos al fondo de todo lo que plantea en este episodio y en todos los episodios, como decía, del Decálogo, es al fin y al cabo esto, repensar, reconstituir, reconstruir los códigos morales que se nos imponen como paradigmáticos, ¿no? E irreversibles. Por ejemplo, esto que se supone que es algo positivo, que se supone que es algo constructivo en términos de convivencia social, en términos de orden social, ¿no? El hecho de reconocer que está bueno ayudar al prójimo, que es algo positivo, que es algo que nos tiene que generar satisfacción. El problema es cuando se vuelve, como digo, una restricción moral de qué es lo que está correcto, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como dice muy bien Zizek,
previamente, el punto de partida de todos los episodios de Kieslowski son siempre un mandamiento moral y cómo se lo repiensa, cómo se lo reconstruye a partir de la violación, ¿no? El acto de violencia a ese mandamiento que lo lleva a actuar a los personajes. Dice Fabián en el chat, pareciera que la evolución de la relación entre Magda y Tomek la viven de forma muy diferente, como si hubiera una transferencia del sentimiento. Al final es como si ella terminara enamorada del chico, totalmente. Sí, sí, eso íbamos a ver ahora un ratito, pero eso es lo que pasa. Hay una especie de dislocación, ¿no? En términos de qué es lo que le pone una transpolación, como decís bien, una traslación de lo que sentía Tomek hacia ella, que lo vemos en el final, y que se trabaja además desde la puesta en escena, ¿no? Desde los procedimientos recursivos, estéticos, plásticos de la película en sí, de una manera cíclica, ¿no? Fíjense cómo empieza la película, cuál es la escena inicial y cuál es la escena final, que son distintas en la versión extendida, en la versión corta, pero que en términos generales y como decía, de puesta en escena, de discursos formales, son semejantes. Es cíclico porque se está haciendo referencia a un momento previo, ¿no? En la versión episódica está primero, en la primera escena, Tomek detrás de la ventanilla, en el correo, viéndola llegar a ella, y la película termina con un plano de ella precisamente en ese mismo espacio, ¿no? Con su mirada devastada de alguna manera o desilusionada ante la contestación de Tomek de que ya no la espía más. Y en la película, en la versión extendida, lo que se cambia en ese desenlace es que está ella observando a la distancia, proyectando y recordando uno de esos momentos de soledad, ¿no? De profunda soledad en los que ella se encontraba inmersa, y que llega a Tomek como una especie de resguardo para esa soledad, ¿no? Está esta cuestión cíclica, ¿no? Que podemos encontrar en los personajes, en que se pasa el sentimiento de uno a otro, y también, como decía, acentuados de la puesta en escena. Como muy bien acá marcaba Fabián. Muy bien, avanzamos un poco en este sentido, de lo que plantea Zizek en relación, como decía, a la ética, la moral y todos estos temas y estos tópicos que se propone repensar, ¿no? Releer, reinterpretar Kieslowski con su obra. Fíjense lo que dice Zizek, de que nuestra sociedad, acá lo está pensando más desde lo actual, ¿no? Desde lo contemporáneo, desde lo posmoderno. Dice, nuestra sociedad pospolítica, liberal y permisiva, los derechos humanos se reducen en último término a una lista de derechos a violar estos 10 mandamientos morales de lo que estamos hablando, ¿no? Mandamientos morales, lo digo así en términos generales, sabemos que en realidad parten de lo que se plantea, digo, en términos de religión, pero al fin y al cabo son códigos morales que nos rigen, que podemos englobarlo dentro de estas 10 categorías, dentro de estos 10 mandamientos judeo-cristianos. ¿Cómo podemos controlar estos excesos? Se pregunta Zizek. La elección del libertinaje al que llegamos con la violación de estos 10 mandamientos, parece ser que los derechos sin mandamientos llevan inevitablemente a la explotación y la dominación de unos por otros. Fíjense que acá no me atrevería a decir que se contradice Zizek, ¿no? Pero hay una postura más, bueno, que no deja de ser crítica, de denuncia crítica, en decir que, bueno, hay restricciones morales, hay códigos morales, algunos son condenables, ¿no? Algunos hay que replanteárselos, por lo menos poder interrogárselos, y otros son inquebrantables y afortunadamente lo son, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos que... Perdón que se me... ¿Me escuchan ahí? Sí. Perdón. Decía, estos códigos morales que nos rigen, que al fin y al cabo son los que nos permiten, nada, interrelacionarnos, intervenir las interacciones propias de los seres humanos y los individuos, ¿no? En un marco social, en un marco sociocultural determinado que tiene que estar al fin y al cabo ordenado, ¿no? Por estas determinadas normas y reglas implícitas. Lo que va a decir Zizek en este sentido es que, bueno, tenemos el derecho humano de la privacidad, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho al adulterio, dice él, esto al fin y al cabo va a ser el derecho al adulterio, ¿no? A que se restrinjan los límites de la privacidad, pues nadie me ve y nadie tiene derecho a hurgar en mi vida, ¿no? De alguna manera ese derecho humano está violando el mandamiento moral
del adulterio. El derecho a buscar la felicidad, ¿no? Y a la propiedad privada, dice él, como derecho humano, se puede traducir en el derecho a robar o a explotar o a robar implícitamente, ¿no? A explotar a otras personas, a robar explotando a otras personas, por ejemplo, en términos laborales. La libertad de prensa y la libertad de expresión de la opinión o el derecho a mentir, ¿no? El derecho a emitir de manera como si fuéramos opinólogos aislados, ¿no? Simultáneos, desde cualquier punto de vista decir cualquier cosa sin ningún tipo de argumentación. Eso va a ser para Zizek la libertad de prensa, en cierto sentido, y la libre expresión de la opinión. El derecho de los ciudadanos libres a poseer armas, no en todos los países del mundo, pero hay muchos donde es legal, digo, tener armas, poseer armas, y eso lo podríamos traducir como el derecho a matar, en cierto sentido, va a decir Zizek. Y en último término, la libertad de creencia religiosa, por ejemplo, que podemos traducir en el derecho a adorar falsos dioses, falsos y diversos dioses, por ejemplo, ¿no? Fíjense esta degradación que observa, que señala Zizek de los derechos humanos, que se halla inscripta en el mismo concepto de que los derechos humanos generan, como dice en la placa, ¿no? Su propio exceso bajo esta forma de libertinaje, que se lleva al extremo y que al fin y al cabo sirve para, en términos de opresor oprimido, dominar y explotar a otras personas como medio para satisfacer sus propios deseos incontrolados, inherentes a la ambición humana, podríamos decir. Esto lo vamos a ver alimentado, digo, y expuesto en múltiples películas, en múltiples obras artísticas, no solo cinematográficas, y son de alguna manera también los que se está proponiendo repensar, ¿no? Y cuestionar Krzysztof Kieslowski con sus entregas del Decálogo. Leo algunas de las cuestiones que estaban acá conversando en el chat. Silvina dice, esa crítica de Zizek me parece que tiene que ver con el catolicismo en Polonia, el momento en el que se realiza la película. Marta agrega, los mandamientos judeocristianos aparecen durante el éxodo, momento de pase de esclavitud a la libertad. Ahí las aclaraciones históricas, sí. Muchas gracias. Bueno, avanzamos un poco. Volviendo un poco a nuestro punto de partida, ¿no? Que era el concepto del amor. Dejamos un poco de lado este paréntesis en torno a la cuestión de cómo se rigen los códigos morales, de la diferenciación entre ética y moral, que a mí me parece muy interesante porque es en definitiva lo que está proponiendo Kieslowski, ¿no? Este acto de repensar y de cuestionar los códigos morales implícitos desde la apropiación de los 10 mandamientos judeocristianos. Vamos a volver a hablar un poco del amor en términos artísticos, podríamos decir, ¿no? Cómo concebimos al amor desde el arte, cómo lo concibe el cine, que también es en definitiva lo que termina siendo Kieslowski. A mí me gusta pensar en el cine como esto, que dice la placa, ¿no? Como una transposición, una proyección en términos de imágenes y sonidos, con el despliegue de recursos discursivos, visuales, sonoros, con toda la simultaneidad y la multiplicidad polifónica propia del cine, ¿no? Polifónica en el sentido de que propone y plasma sentidos, historias, lo que quieran llamarlo, a partir de múltiples recursos. La imagen y el sonido, los efectos especiales, la dramaticidad de los propios actores, del reparto actoral, en fin, todas las partes, digamos, que componen un equipo técnico cinematográfico, de alguna manera, toda esa síntesis que podemos encontrar de lo que propone el cine desde lo discursivo, desde lo técnico, desde lo estético, de lo realizativo, es para poder explicitar y manifestar en imágenes y sonidos lo que acontece en nuestras mentes, ¿no? Todas las problemáticas internas de la mentalidad humana, podríamos decir, que, bueno, antes se explicitaban y se manifestaban y se exteriorizaban en la literatura, en textos escritos, en manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, el teatro, etcétera, etcétera, y llega al cine como una especie de síntesis, ¿no? Por eso se lo reconoce como el séptimo arte, como una especie de síntesis de todos estos tipos de manifestaciones artísticas que son, insisto, al fin y al cabo, una síntesis de cómo poder explicitar y manifestar en un medio, ¿no? En un medio, en un procedimiento mediado,
todo lo que nos pasa, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros conflictos internos, intrínsecos, ¿no? En ese sentido es transposición pura el cine. Transposición en términos de trasladar, de trasvasamiento, ¿no? De mostrar en otro medio algo que ocurre en nuestras cabezas, algo que ocurre en nuestras conversaciones con nuestros seres queridos, con nuestros colegas, con nuestros amigos con los que conversamos a diario, ¿no? Pasar a imágenes y sonidos lo que acaece en nuestras mentes. Por eso decimos, o por lo menos esto es lo que a mí me interesa transmitir en torno a la concepción del amor, que como digo, no es más que una síntesis, que refuerza lo que ya venimos conversando, lo que han ido ustedes señalando en el chat, de que el amor al fin y al cabo es historias, ¿no? Es literatura, puse acá en la placa. Literatura no en el sentido estricto de palabra escrita, ¿no? Del campo estricto y riguroso de la literatura, sino en términos de que el amor se construye, ¿no? Se consolida, se consagra, se legitima y se perpetúa, se reproduce, digo, se perpetúa y pasa de boca en boca a través de las historias que nos cuentan y que contamos sobre el amor. El cine es uno de esos principales medios, como decíamos, recursivos, que exponen qué es el amor. Exponen esas ideas y esos dispositivos previos del amor en los cuales